Thundercats se encuentran varados en una isla desolada, con un océano hostil interponiéndose entre ellos y la civilización. En medio de la adversidad, Ligon localiza los restos de un navío naufragado, aferrándose a la esperanza de reconstruirlo para navegar hacia la salvación. Sin embargo, el peligro acecha en múltiples frentes. Mientras el capitán Shiner rastrea a Scorpius en un tugurio de mala huesuda, este último, al enterarse de la recompensa puesta sobre los felinos, desata furia, eliminando los secuaces de Shiner. Paralelamente, el despiadado capitán Hammerhand y sus feroces berserker se lanzan por su cuenta a la caza, dispuestos a cobrar el precio por las chollas de los Thundercats. The Journey of the Lost da un giro significativo en esta entrega. Ed Brisson realiza una labor excepcional al construir una atmósfera de amenaza latente, logrando expandir los confines del universo Thundercats, sin descuidar la profundidad de ningún personaje establecido, incluso en un número que funciona como un respiro narrativo. El nivel de entretenimiento y la acción mantienen al lector hipnotizado. En el aspecto visual, el trabajo de Rafa Lobosco es impecable y se armoniza perfectamente con la energía cruda de la trama. Lobosco destaca en el diseño de personajes, particularmente en la introducción de los piratas y la terrorífica bestia marina Escila. No olvides visitar Vox Comics Animation y Narration para que estés al pendiente de los próximos números de la serie Thundercats, así como Thundercats Lost y los especiales que salgan de ella. Suscríbete si aún no lo has hecho. Activa las notificaciones para no perderte nada. Únete a la comunidad y comparte tu pasión por los cómics. Una vez recordada nuestra sección previamente, comenzamos con la narración del cómic. La escena captura un momento de pánico súbito en medio del océano agitado. En la parte interior, Neko rompe la superficie del agua, jadeando violentamente por aire. Su expresión revela un shock al ver a Escila, una criatura marina antropomórfica de piel verde, rodeada de varias cabezas de serpientes marinas gigantes, con escamas verdes y ojos rojos brillantes. Se retuercen amenazadoramente, cerrando el cerco. En la cubierta del barco pirata, bajo un cielo cargado de presagios, Hammerhand exige a su camarada Cruncher el turno del siguiente prisionero. Con brutalidad despiadada, el enorme berserker empuja a Linkso hacia la tabla de los condenados, forzándolo a caminar hacia su destino. Desde la borda, Pumira observa con el corazón encogido. Sus ojos se clavan en las aguas turbulentas, donde Neko lucha por sobrevivir, y un presentimiento de peligro inminente la atraviesa como una daga. Con voz urgente, suplica a Ligon mantenerse unidos, de resistir junto pese a la adversidad. Pero Cruncher no conoce la piedad. De un empujón brusco y despiadado, lanza a Linkso por la borda, haciéndolo caer hacia las aguas turbulentas del océano, donde las olas rugen como monstruos hambrientos. Sin un instante de vacilación, Pumira y Ligon se lanzan hacia el vacío tras su compañero. Sus cuerpos caen en picada hacia el agua embravecida, mientras el berserker los observa caer con una mirada severa e implacable, contemplando el destino de los mortales. Desde la cubierta del barco, los piratas observan con incredulidad cómo sus prisioneros parecen haber perdido la razón, lanzándose voluntariamente a las fauces del monstruo marino Escila. Uno de ellos, con una sonrisa cínica tallada en el rostro, bromea sin piedad y afirma que nunca ha visto a prisioneros tan ansiosos por lanzarse contra Escila. También pregunta al capitán si cree que le darán crédito por las obras, pero Hammerhand no tarda en reprenderlo con furia, revelando la verdadera naturaleza de su codicia. Le dice que es un verdadero idiota. No van a obtener la recompensa a menos que traiga a uno de ellos vivo, y le ordena bajar al océano antes de que Escila se los coma a todos. Bajo la superficie, donde las aguas se tiñen de oscuridad, Neko emerge con dificultad y jadea. Incrédula ante el sacrificio, reprende a Pumira por su acción. No tenía por qué haber saltado, ya que ella era la que iba a sobrevivir, tal como lo habían discutido. Pero Pumira no escucha. Le pide que se quede quieta. Pumira se sumerge con la gracia letal de un delfín y se abalanza sobre las muñecas atadas de Neko. Con un movimiento rápido y feroz usa sus colmillos como navajas, cortando las cuerdas que aprisionan a su compañera, liberándola de sus ataduras antes de que los tentáculos del monstruo puedan reclamarlas.
El drama reina en las aguas turbulentas. Ligon y Linso se debaten entre las olas, completamente desconcertados, luchando contra corriente. Linso, con la voz desconcertada por el esfuerzo, pregunta qué están haciendo y cuál es el plan. Ligon no lo sabe, todo es obra de Pumira. Pumira emerge a la superficie jadeando, rompiendo las olas con dificultad. Sin tener una respuesta clara, contesta con sarcasmo, que esa es una gran pregunta. Bueno, al menos conserva sus colmillos después de morder la cuerda. Con urgencia, Pumira pide a Neko que le libere las manos, pero Neko le repite con voz temblorosa que no sabe nadar y que no cree poder hacerlo. Pumira, intentando mantener el control en medio del caos, le ordena que se agarre de ella para mantenerse a flote ambas. Ligon pregunta a Pumira cuál va a ser el plan a partir de aquí, pero justo en ese momento, como una sentencia del destino, un gran tentáculo emerge por detrás del Thundercat rechonchete, anunciando que Scylla ha llegado para cobrar su tributo. Ligon es atrapado por los tentáculos de Scylla, envuelto por aquellos apéndices verdes y espinosos que lo arrastran a las profundidades. Pumira grita su nombre con desesperación y mira la escena con asombro y horror impotente. Justo en ese momento, ¡tómala! Un pirata la sube a un bote salvavidas con brusquedad, sujetándola con fuerza. Con una sonrisa cruel, se burla de lo ocurrido y agrega que Ligon ya es comida para peces. Todos sus amigos van a ser comida para peces. El pirata grita a sus compañeros con furia, les ordena remar rápidamente. Tienen que salir de ahí antes de que Scylla los haga comida también. Mientras Pumira forcejea en sus brazos intentando liberarse con un gemido ahogado. Sin embargo, la huida se interrumpe de manera inesperada. Neko, que había sido liberada anteriormente, emerge del agua con ferocidad, como un fantasma vengativo. Ataca a uno de los remeros con su propio remo, provocando que el pirata grite sorprendido. Con un golpe seco, Neko toma el control del remo, transformando la huida en un combate sorpresa que cambiará el destino de todos. La frágil tregua en la lancha se quiebra con un crujido seco. Neko se desata como una tormenta, impulsada por una furia que nace de las profundidades. Con un arco letal, el remo se estrella contra el rostro del pirata pelirrojo. El impacto lo arranca de la cubierta y lo lanza por los aires, cayendo como un fardo inútil en el mar embravecido. Sin conceder respiro, Neko gira hacia el segundo corsario. Madera contra madera retumba en el aire antes de que su golpe, preciso y brutal, lo derribe dejándolo inconsciente. Pero la calma es un espejismo. Antes de que pueda recuperar el aliento, otro pirata reacciona con la frialdad. El cañón de su arma se clava como un ojo de metal sobre Neko. La voz del pirata corta el viento con crudeza y pide a Neko detenerse. Él ya la tiene completamente a su merced. Le ordena saltar de vuelta al agua y dejar que Scylla se la lleve. Si no lo hace, la amenaza con meterle unos lindos plomazos. El cañón amenaza con apaciguar su vida, pero su pensamiento vuela hacia Pumira. No es solo gratitud, es una deuda de sangre, un pacto silencioso sellado 2 veces por la misma mano que le devolvió el aliento. Con el remo aún firme en sus manos y la mirada fija en su aliada, Neko contiene la respiración. La confrontación en la precaria embarcación alcanza su clímax. El aire se vuelve denso, cargado de sal y acero. El pirata forcejea por imponer su dominio, pero Pumira ya ha plantado su bota sobre él, con furia contenida. Neko, por fin liberada de las cadenas que la aprisionaban, tanto de las cuerdas como de las dudas, se desata sin piedad. Se abalanza sobre el coloso como un rayo y descarga un golpe brutal que lo hace tambalear y perder el equilibrio. Mas el triunfo es un espejismo de espuma y marea. Al caer el pirata, el verdadero horror se alza desde las profundidades. Los tentáculos de Scylla emergen como columnas de jade retorcido, envolviendo a Ligon y engullendo a los demás piratas entre fauces erizadas de espinas. Pumira, con la voz ronca por la urgencia, sentencia lo inevitable. El hombre ya no es una amenaza, el abismo sí lo es. Scylla ha despertado y con ella la destrucción. No hay espacio para el pánico. Pumira actúa con frialdad de quienes han visto demasiado. Alza su arma de energía y desata un haz luminoso que rasga el cielo plomizo.
El disparo impacta con una violencia sorda y grotesca, cercenando parte de la bestia y soltando por fin a Ligon, quien cae desplomado hacia el mar oscuro. Entre jadeos y el olaje que golpea el casco, Ligon es izado de vuelta a la embarcación. Su cuerpo marcado por el dolor y la sangre, por un instante, el estruendo de la batalla se desvanece. Thumira deja caer la guardia, se vuelve hacia él y con una voz que traiciona su propia fatiga, le pregunta con sincera preocupación si está herido. El precario refugio de la lancha se queda pequeño ante la inmensidad de la amenaza que los acecha. Ligon, con el costado abierto y la vida escapándosele entre los dedos, yace en el fondo de la embarcación, mecido por el vaivén cruel de las olas. Aunque Thumira y Neko lo atienden con manos febriles, él fuerza una sonrisa quebrada y susurra, más para sostenerse a sí mismo que para tranquilizarlas, que estará bien, pero el océano no concede treguas, ni el lujo de la convalecencia. Neko alza la vista hacia el coloso de madera y hierro que se recorta contra el horizonte. En su mente fragua un plan desesperado, la única carta que les queda por jugar. Ella sentencia con voz firme que necesitan abordar ese barco si quieren tener alguna esperanza de salir de ahí. No se trata solo de sobrevivir, se trata de recuperar lo que les fue arrebatado. Hammerhand, el capitán, aún guarda sus armas en la bodega y Neko no piensa dejarlas atrás. La chica tunderiana añade con determinación gélida que volverán a esa jaula a recuperar lo que es suyo. Mientras el grupo se dispone para el asalto, el mar reclama su tributo. Un pirata solitario, acechado por los tentáculos viscosos de Sayla, observa cómo la lancha se aleja, reduciéndose a un punto insignificante en la inmensidad. Extiende una mano temblorosa y suplica, con la voz ahogada por el pánico, que no lo abandonen. La bestia no concede la clemencia. Con un crujido sordo y un grito ahogado que el viento se lleva enseguida, el pirata es mandado con San Pedro por la fuerza implacable del monstruo, silenciado para siempre bajo las aguas oscuras. El abordaje es un relámpago en medio de la tormenta. Mientras el grupo se lanza sobre la cubierta de madera astillada, el capitán Hammerhand les ordena detenerse con un grito ronco que corta el viento salado. Pero retroceder ya no es una opción. El mar les ha escupido de vuelta y esta nave es su única tabla de salvación. El capitán alza su arma y apunta directamente al grupo. Intenta quebrantar su unidad con una oferta envenenada. Les ofrece a uno de ellos un paso seguro, pero el resto de tunderianos tiene que dar la vuelta, tomar la lancha y abrir sus posibilidades en el mar. Si se niegan, los va a llenar de plomo a las 4. Hammerhand afirma que no está tan desesperado por cobrar la recompensa. Si él quiere, puede desvivir a todos cuando le plazca. Pero Neko, le entre líneas, ve la grieta en su fachada, la duda que nubla el pulso. En un movimiento fluido, casi felino, se lanza hacia él, desafiando el cañón del arma. Neko le afirma a Hammerhand que está tan desesperado para dudar que no se da cuenta. La felina conecta un golpe con precisión quirúrgico. El remo se estrella contra él, desestabilizando al capitán y enviándolo a la cubierta con un estruendo sordo. Con el líder enemigo derrotado a sus pies, el polvo y las alas sentándose en la madera, Neko declara la victoria táctica sin alzar la voz. El mar ha tenido su tributo, ahora la nave es suya. A Scylla se le ha alimentado, el paso por hoy está asegurado, así que la amenaza ha sido neutralizada y la ruta trazada. Se vuelve hacia el capitán caído y le señala la lancha con un gesto imperioso. Le ordena tomar el bote, porque ellos van a tomar su barco. Hammerhand, sin más cartas que jugar, obedece en silencio. El escape está sellado y el desierto los espera. Bajo un cielo plomizo y cargado de nubes, el capitán Hammerhand, despojado de su mando y de su orgullo, se aleja remando en la frágil lancha salvavidas. Sus brazadas, antes símbolos de terror, ahora marcan el ritmo cansino del exilio, mientras la estela del barco se desvanece en la distancia. A bordo del gran navío, el aire ha cambiado. Ya no pesa la sal del miedo, sino la quietud de una victoria silenciosa. Thumira se yergue en la cubierta con la autoridad de quien ha reclamado lo suyo, mientras Neko, con manos firmes y la mirada clavada en el horizonte, toma el timón.
La proa corta las olas con decisión, alejándolos de las fauces de Scylla y de la sombra que los perseguía. Mientras la nave surca el mar bajo, el viejo Lynxo permanece en la cubierta inmóvil como centinela. Entre sus manos sostiene un pequeño artefacto, examinándolo con la concentración de quien busca respuestas entre los restos de un mundo fracturado. No lejos de ahí, recostado contra la madera astillada, Ligon respira con dificultad. Su cuerpo está maltrecho, marcado por heridas que aún sangran, pero aún sigue vivo. Ha pasado un mes desde que el mar los escupió de vuelta a la tierra, y en el Pin and Plunder Put, entre el humo acre del tabaco y el entrechocar metálico de las garras, el recuerdo ya no es simplemente un suceso. Se ha transmutado en leyenda. El capitán Hammerham, ahora sin nave pero con la lengua afilada como un alfanje, se ha erigido como el bardo de su propia derrota, tejiendo con hilos de exageración un tapiz de terror para sus compañeros de taberna. Con la jarra alzada, como un cetro improvisado, desprecia las antiguas advertencias y alza la voz para que todos escuchen. Su tono se vuelve grave, casi profético, y narra que estos 4 no eran como los gatos prometidos por sus libros sagrados, porque esos libros, destinados a asustarlos para que siguieran el recto y angosto camino, fracasaron miserablemente en su tarea al describir el verdadero horror de estas bestias. En su relato, Humira, Ligon, Neko y Lynxo dejan de ser náufragos maltrechos para convertirse en colosos de otro mundo. Hammerham afirma que eran tan altos como el mástil de un barco y tan anchos como una montaña. Un trago largo de cerveza parece encender su voz, que ahora baja a un susurro siniestro, cargado de una reverencia involuntaria. Él describe sus ojos sin alma, más negros que una noche sin luna, y podían helarte hasta la espina dorsal con una sola mirada. Su mirada podía hacer que incluso Scylla se pusiera blanca de miedo. Y no se detiene ahí, la imaginería se vuelve más extrema. El capitán dice que sus colmillos eran tan largos y gruesos como su antebrazo, y manchados con el plasma de miles de marineros desafortunados, lo suficientemente desgraciados para cruzarse en su camino. Estas 4 criaturas seguramente fueron enviadas por el diablo en persona. Se abrieron paso a la fuerza en su barco, en la penumbra de la noche, buscando hacer una comida del viejo martillo y su tripulación de berserkers. Lo que en realidad fue una huida precipitada y una derrota silenciosa se ha alquimizado gracias al fuego del alcohol y el instinto de preservación del orgullo en un relato de horror sagrado, una advertencia tallada en palabras, lista para que las futuras generaciones de bucaneros tiemblen antes de navegar por aguas que ya no les pertenecen. El capitán Hammerham, ahora sin su barco, pero con su orgullo intacto, se ha convertido en el narrador principal de su propia historia, embelleciendo la derrota hasta convertirla en una gran epopeya. Con su mano en alto, advierte a cualquier sinvergüenza que haya navegado los 16 mares de la Tercera Tierra que, con Hammerham, no se debe de jugar. Describe una batalla interminable contra los Thundercats, a quienes llama bestias. Narra que lucharon desde las horas más oscuras de la noche de aquí para allá. Ninguno de los dos bandos se negaba a ceder. Según su relato, los gatos vinieron con una cruzada. Los gatos los mofaron, les dijeron que estaban aquí para arrebatarles la Tercera Tierra a todos los que no fueran gatos. Pero Hammerham afirma haber desarrollado un cariño por este mundo. El viejo pirata ha llegado a apreciar esta cáscara de planeta y no cederá tan fácilmente en entregarla. La historia se torna trágica mientras lista a sus hombres caídos. Cruncher cayó primero, luego Todd Spinner y finalmente Ramban. Finalmente, Hammerham quedó solo contra las 4 bestias temibles, sedientas de plasma rojo. Afirma haber luchado 4 días y noches más, desviviendo a cada uno, día a día. El desenlace es dramático. Al desvivir al último, los cadáveres estallaron en llamas, como si el diablo los estuviera reclamando para sí mismo. Desafortunadamente, las llamas consumieron el Bedlam y se quedó sin barco, obligándolo a nadar hasta la orilla.
El ambiente festivo de la taberna se tensa cuando Scorpius, el mercenario despiadado encargado de eliminar a los Thundercats, interrumpe el relato triunfal del Capitán Hammerhand. Scorpius declara que esa es toda una historia, sembrando la duda. Hammerhand, ofendido, pregunta si duda de sus palabras, pero Scorpius no se inmuta, responde que la duda es para aquellos que no conocen la verdad. Scorpius revela que es un cazador que ha seguido el rastro de los gatos durante meses por orden del Capitán Shinner. Sin embargo, hay un detalle crucial que Hammerhand omitió o ignoró en su historia de venganza. El Capitán Shinner ha puesto una recompensa por ellos, una recompensa en la que uno de los gatos debe de mantenerse con vida. Esto expone la mentira de Hammerhand. Si él mató a los 4 gatos como afirma, la recompensa no se puede cobrar. Scorpius lo acorrala con un ultimátum. Le pide que le explique dónde los vio por última vez y no le dirá a toda esta multitud que les ha estado sirviendo un montón de calabaza de caballo con sus cuentos de heroicidad. Entonces, Scorpius dejará que el Capitán Shinner sepa de la transgresión del pirata. Así podrá contarle su historia mientras pide perdón y misericordia frente a Shinner. Scorpius sospecha que Hammerhand no los desvivió a todos. La fabulación del Capitán Hammerhand, tejida entre el humo del tabaco y el alcohol de la taberna, comienza a resquebrajarse bajo el peso frío de la lógica implacable, mientras él alzaba su jarra y bordaba su historia con hilos de fuego y gloria. La costa guardaba una verdad muy distinta, escrita en sal, astillas y silencio. El Bedlam no se consumió en un infierno como él juró. Yace varado entre los dientes de las rocas, un esqueleto de madera y herrumbe, que murmura su derrota en cada ola que lo lame. Scorpius, con la precisión de quien ha rastreado sombras, desgarra el velo de la mentira. Afirma que le robaron su barco y solo está cantando victoria ante esta multitud en un patético intento por salvar las apariencias. La prueba no necesita palabras, está sellada en la arena. Un rastro de huellas frescas se aleja de los rastros del naufragio, serpenteando hacia el interior. No hubo un último respiro entre llamas, ni un sacrificio heroico bajo un sol que funde la piedra. La verdad es más simple y más humillante. Los gatos no cayeron, caminaron hacia la libertad, dejando atrás a un pirata despojado de su nave y de su orgullo, aferrado únicamente a un relato inventado para cubrir la vergüenza de haber sido vencido. El calor del desierto de la tercera tierra no da tregua. Tras escapar del barco pirata, el grupo de Pumira, Ligon, Neko y Linzo se encuentra ahora varado en una extensión infinita de arena y rocas. El sol comienza a elevarse en el horizonte, transformando el paisaje en un horno inclemente. La fatiga golpea primero a Ligon. Pumira lo ve tambalearse y corre hacia él. El guerrero felino cae de rodillas. El aliento le falta, pero asegura que está bien, solo necesita sentarse a descansar un minuto, negándose a aceptar su debilidad. Pumira lo sostiene, consciente de que el tiempo corre en su contra. Le urge, sabiendo que el sol directo podría ser tan letal como los piratas que dejaron atrás. Mientras tanto, la ironía de su situación se hace palpable. Neko, caminando con dificultad, cuesta arriba, junto a Linzo, deja escapar un comentario inesperado. Nacido del hambre y la sed, nunca pensó que vería el día en que extrañaría comer las provisiones de sardinas babosas de esos piratas. Lo que antes era desdén hacia sus captores, ahora se ha convertido en un anhelo desesperado por cualquier sustento, mientras caminan hacia lo desconocido. El sol de la tercera tierra cae como un yugo de fuego sobre el desierto, forzando al grupo a guarecerse en las sombras frescas y húmedas de una cueva rocosa. En el interior, el silencio pesa más que el calor. Ligon yace postrado contra la piedra, consumido por una fiebre voraz que le ha arrancado la fuerza y el aliento. Pumira lo observa con el ceño fruncido y rompe la quietud con voz baja pero firme. Está preocupada por Ligon. La infección de las heridas de Sayla no ha sanado adecuadamente. Sin sus herramientas, no hay mucho más que pueda hacer por él. Insiste que al menos deben de alimentarlo. Si su cuerpo encuentra fuerzas,
quizás pueda combatir la infección. Pumira opta por salir a buscar alimento, pero su oferta se estrella contra la voz de Linso. El viejo guerrero, aunque privado de la vista, percibe la gravedad con claridad sobrenatural y asume el mando con una autoridad que no admite réplica. Le pide a Pumira quedarse y cuidar a Ligon, mientras él sale a buscar provisiones. Su orden no es un simple mandato, sino un escudo. La seguridad del grupo y el último latido de su amigo penden de un hilo. Permanecer juntos en la sombra es la única trinchera que les queda frente a la inmensidad hostil. El sol implacable de la tercera tierra no solo quema, sino que parece esconder peligros invisibles. Linso, liderando la búsqueda del sustento, corta una planta con su espada, pero su olfato le alerta de inmediato. Las plantas están infectadas, puede oler una podredumbre, algún tipo de enfermedad adentro. Afortunadamente, parecen tener buena suerte con la fauna. Neko regresa cargando una criatura extraña, señalando que, aunque sea poco, es sustento, parece ser algún tipo de lagarto. Explica que no hay mucha carne en los huesos, pero comida es comida. Linso se acerca para confirmar, pero su olfato agudo detecta lo mismo que en las plantas. Con pesadez revela la verdad. Desafortunadamente, esta carne también está contaminada. Nota que hay algo en el suelo, algún tipo de contaminante que puede oler, pero no puede identificar. La tierra misma está enferma, afectando a todo lo que vive en ella, sea lo que sea, ha infectado la poca flora y fauna que sobrevive allí. Sin otra opción, el grupo debe reanudar la marcha hacia lo desconocido, con la esperanza de encontrar comida y un lugar seguro, y esperar que la contaminación no se haya extendido lejos. El refugio de la cueva ofrece sombra, pero no puede ocultar la gravedad de la situación. Ligon yace contra la roca, su vitalidad drenada por la infección y el agotamiento. Pumira se acerca a él, preocupada, y le pregunta cómo se siente. La respuesta es un susurro apenas audible. En sus momentos de lucidez, Ligon decide confesar una inseguridad que ha cargado durante mucho tiempo. Aferrándose a Pumira, revela que originalmente Claudus no quería que fuera en esta misión. Afirma que Claudus nunca lo dijo, pero pensaba en Ligon como una especie de bruto, como algo diferente del grupo. Se siente como un intruso, alguien que no encaja con la nobleza de los demás. Sin embargo, su determinación fue más fuerte que el rechazo. Aún así, sabiendo lo que estaba por venir, no podía quedarse de brazos cruzados. Explica con orgullo que tuvo que luchar por su puesto en la nave Astralis. Sabía que el mundo necesitaba su fuerza, incluso si Claudus dudaba. Ligon, con los ojos llenos de tristeza, no lo lamenta y está feliz de haber podido luchar al lado de Pumira. Ligon sonríe débilmente, pero sabe que su tiempo posiblemente se esté acabando y cree que su lucha ha terminado. Pide a Pumira que siga adelante, por el futuro de Tundera. Él sabe que la misión es más importante que su vida. En la penumbra de la cueva, le da la orden final, rompiendo el corazón de Pumira, pero asegurando la supervivencia de la causa. Ella tiene que dejarlo. El desierto de la tercera tierra no era solo un páramo sediento, era un cementerio de eras olvidadas, antenas retorcidas como esqueletos metálicos y satélites enterrados hasta la mitad adornaban el horizonte. Testigos mudos de un progreso que ahora yacía oxidado bajo la arena. Neko y Linso avanzaban con paso pesado sobre la loma, donde el viento silbaba entre los restos de una civilización extinta. Neko pregunta a Linso cómo va ese olfato. El viejo gato responde que sea lo que sea el contaminante, el veneno en el suelo proviene de esos restos mecánicos. La realidad de su situación golpea a Neko. Ella se queja de que han estado caminando por horas. Afirma que han cubierto al menos 20 millas. La perspectiva es desoladora. Neko añade la gravedad del momento. Podría tomar días antes de que estén más allá, sin comida y sin nada. El discurso de Neko es interrumpido cuando de pronto el suelo empieza a sacudirse fuertemente bajo sus pies. Con una chispa de esperanza, Linso murmura la posibilidad de comida, sugiriendo que en medio de la tecnología muerta y el veneno podría haber un salvavidas. El silencio del desierto se rompe
de manera catastrófica, sin advertencia, sin diálogo que anuncie el peligro. La Tierra misma parece cobrar vida, una criatura titánica, una amalgama de carne y tecnología antigua, irrumpe desde las profundidades de la arena. Su emerger es asombroso y brutal. El desierto se agita como un océano enfurecido, expulsando nubes de polvo que se elevan hacia el cielo teñido de gris. Cables y estructuras metálicas, reliquias de una era olvidada, se enredan en el cuerpo masivo de la bestia. Sus rasgos humanoides están distorsionados, marcados por el tiempo y la corrupción que ha infectado esta tierra. Los ojos vacíos o llenos de una conciencia antigua se abren por primera vez en lo que parece ser una eternidad. La búsqueda de sustento en el yermo se quiebra de golpe, devorada por un rugido sordo que nace de las entrañas de la tierra. Lo que minutos antes era una angustia mortal, la sed, el hambre, el veneno que pudría el suelo, se desvanecen en un instante, volviéndose insignificante ante la presencia de algo antiguo y hambriento. El desierto ya no es un páramo, es una trampa que acaba de abrir sus fauces. Una sacudida telúrica, violenta y profunda, anuncia lo inevitable. De entre una columna de arena y polvo que se eleva como un geyser, emergen unas criaturas de proporciones descomunales. No es un fruto de la naturaleza, sino una aberración forjada en la fragua de una era olvidada. Carne corrupta, entrelazada con una maquinaria oxidada, cables que pulsan como venas metálicas y una estructura que desafía la lógica. Su cabeza, una máscara humanoide, deformada por el tiempo y la corrosión, gira hacia ellos con una lentitud aterradora. Avanza con la fuerza implacable de un glaciar, arrastrando consigo el peso de siglos enterrados. Linzo, con la voz ronca por el esfuerzo y el polvo, alza un grito que corta el caos. El hambre y la sed quedan olvidadas. Ahora, la única preocupación es sobrevivir al despertar de este gigante mecánico. Una voz grave y metálica resonó como un trueno forjado en engranajes oxidados, recitando un edicto enterrado bajo el polvo de los siglos. Como se decretó en la ley de paz de la tercera tierra, pactada entre el norte y el sur, estas tierras son territorio vedado. Nadie podrá cruzarlas. Quienes sean hallados transgrediendo el pacto serán condenados a muerte. Cada palabra cayó con el peso de una sentencia inapelable, vibrando en el aire, cargado de polvo y estática. Ahora, acorralados entre la tierra envenenada que les niega el sustento y el ejecutor implacable que les niega el paso, Neko y Linzo comprenden la crudeza de su destino. La huida ya no es una carrera, es un pulso contra lo inevitable. Cada paso en la arena es un acto de resistencia. Cada aliento, un desafío a una ley que no concede piedad. La supervivencia ya no es un simple instinto, es la única frontera que les queda por defender. Te invitamos cordialmente a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Box Comics Animation and Narration. Agradecemos tu interés y esperamos que disfrutes del contenido que hemos creado con pasión para ti. Déjanos tu comentario, haz clic en el botón de suscripción y activa la campana para no perderte ningún video nuevo. Nos vemos en el canal.